Quiero que meditemos por un momento acerca del tema de esta noche. Se ha titulado Mente Sana. Mente Sana es el título del mensaje de esta noche y estaba leyendo un dato interesante. Hubo un artículo que publicaron en la prensa de Ginebra el 17 de junio de este año y es acerca de una serie de estudios que realizó la Organización Mundial de la Salud. Este estudio lleva el título de la salud mental, aspectos generales de la salud mental a nivel global. Y este artículo que publicaron en este comunicado de prensa hablaba acerca de la urgencia que tiene el mundo, no solamente la sociedad, digamos, de Nicaragua o la juventud, sino en general el mundo tiene una gran necesidad de transformar la salud mental de las personas. Y este es uno de los estudios más completos que han hecho acerca de la forma en que las enfermedades que están surgiendo en la mente de las personas, y la verdad es que hay datos que son bastante alarmantes. Eh, se conoce que los trastornos mentales son muy comunes en todos los países del mundo, pero muchos de ellos no tienen los recursos para tratarlos, por lo cual la gran mayoría, hay millones de personas en el mundo que hoy en día no sufre trastornos en su mente, hablando de depresión, hablando de ansiedad, hablando de otro tipo de trastornos también, que es parte de la salud mental, que lo sufren en silencio. Y entre esas millones de personas posiblemente se encuentre uno de nuestros amigos, se encuentre un vecino, se encuentre un compañero de clase, se encuentren nuestros padres. Quizás seamos nosotros mismos los que estamos pasando por un momento de dificultad y que nos ha traído mucha ansiedad, nos ha traído depresión. Quizás hemos tenido que lidiar con pensamientos de suicidio, quizás hemos tenido que lidiar con distintos trastornos que podemos tener en la mente. Pero lo curioso de esto es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero realmente hay millones de personas. De hecho, hay estadísticas que publicaron en este artículo que habla de que por cada suicidio que se da en el mundo, ¿verdad? Hay 20 intentos de suicidio. Es decir, de 20 que intentaron, solo uno lo logró, pero hay 20 intentándolo. Y de cada 100 personas que fallecen, una fue por causa de suicidio. Quiere decir que sí, que alrededor de, por cada persona, o sea, 20 intentaron suicidarse, de cada 100 personas. O sea, estamos hablando de un 20%. Entonces, estos son cifras alarmantes, ¿no? Y la verdad es que sobre todo este estudio demuestra de que es la juventud la que es más atacada. Se cree que los trastornos mentales o la etapa más vulnerable de nuestra vida empieza a partir de los 14 años y se extiende hasta los 25 años. Entonces, estamos viviendo una etapa que si nosotros no tenemos precaución y no tenemos también y no estamos previstos de este tipo de temas, no vamos a poder ver lo que quizá mi amigo, mi amiga está pasando y que yo le puedo ayudar. Creo que hay muchos de ustedes que quizá han tenido o han conocido a alguien que ha fallecido por suicidio, pero sea que conozcamos o no conozcamos a alguien, realmente el tema de la salud mental va más allá de solamente la depresión, va más allá de la ansiedad, sino que es un tema que también la Biblia nos habla acerca de esto, y eso es lo que quiero que meditemos en esta noche. La salud mental que debemos de tener nosotros y que también debemos de fomentar en otros. Ahora, muchos factores quizá pudiésemos decir que afectan a que alguien pueda llegar a un momento depresivo o que puede hacer de que alguien esté pasando una circunstancia que tal vez no controlada, ¿no? Y quizás podemos tomar un ejemplo bastante común, que es el proceso que pasan las mujeres embarazadas. Por supuesto que estamos hablando nada más de un ejemplo de lo más común, ¿no? De hablar acerca de la depresión. Cuando mi esposa estaba en el proceso del embarazo, nosotros fuimos a un curso en el hospital y este curso nos empezaron a hablar acerca de este tema de la depresión postparto y nos dieron una cifra de que realmente es bastante común. Es muy común que esta depresión postparto suceda.
Y entonces nos empezaron a dar ejemplos, ¿no? Y de cómo nosotros podemos evitarlo, cómo nosotros podíamos estar previstos o qué medidas deberíamos de tomar durante el embarazo y luego que el bebé una vez que el bebé nace. Y resulta de que nosotros empezamos a tomar todas estas precauciones y leímos bastante también acerca de este tema, pero lo cierto es que a pesar de todas las medidas que las personas puedan tomar, en ocasiones simplemente son factores que se dan y podemos, ya sea una embarazada o también cada uno de nosotros, podemos, por mucho que nos preparemos, podemos vivir un momento de angustia que nos lleve a estar en un momento depresivo. Y por supuesto que nosotros tomamos todas las medidas, ¿no? Gracias al Señor, mi esposa tuvo un buen embarazo, igual ahora que el niño ha nacido, todo ha salido muy bien, pero de igual forma a como tomamos medidas para que ella no pasara por ese proceso, de igual forma en nuestra vida hay medidas que debemos de tomar para que cuando lleguen las circunstancias, los problemas a nuestra vida, no pasemos por este tipo de problemas de la salud mental. Entonces hay muchos, en primer lugar, hay muchas preocupaciones quizá en la vida. Quizá nosotros en nuestra mente pudiésemos enfermarnos por el estrés, la depresión, y llegamos a un consultorio médico quizá hoy en día y venimos con la presión alta, llegamos con, no sé, una serie de síntomas y cuando no nos logran diagnosticar, nos hacen todos los exámenes, ¿qué es lo que te dice un médico comúnmente? Te pregunta, mire, ¿y usted está metido en problemas? ¿Usted está pasando un momento difícil en su vida? Bueno, los que son médicos acá se pusieron a reír. Entonces, porque cuando no tenés síntomas, tu salud realmente está posiblemente siendo deteriorada por un problema de estrés. La OMS en este estudio dio un dato de que durante la pandemia se incrementó en un 25% los casos de estrés y de depresión que estaban llegando a los hospitales, ¿no? Y nosotros los cristianos no somos la excepción. Lo cierto es que debemos de estar preparados para esto. El pastor Raúl habló acerca de este versículo en uno de las prédicas cuando estuvo con nosotros en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, la Biblia, nótese que no nos excluye de este tipo de problemas, sino que más bien nos advierte de que pudiésemos llegar en momentos en que nos podamos afanar por la vida. De hecho, Pablo escribió acerca de esto y realmente quería advertirle en este caso a la iglesia de Filipo que no llegaran a posiblemente, tal vez no encontramos el término depresión acá, pero sí el término de los afanes, el término de estar constantemente preocupado por los problemas. Ahora, si bien hablamos de enfermedades, quizá usted dirá, bueno, pero ¿por qué me venís a hablar de la depresión, de la ansiedad? Yo no sufro de eso. La verdad es que eso me parece un tema que no va conmigo. Pero quiero hablarles también de otra enfermedad mental que en muchas ocasiones nosotros ignoramos o que en muchas ocasiones también la pasamos por alto, la pasamos desapercibida en nuestra vida. Y si usted quizá habla acerca de enfermedades y me dice, y si les preguntase, ¿cuáles son las peores enfermedades que hay? Me van a decir enfermedades posiblemente terminales o enfermedades que quizás no tienen cura. Una enfermedad que no tiene cura, quizá el VIH, quizá Alzheimer, o una enfermedad que usted diga, bueno, tiene cura, pero una vez que estás ahí, el proceso es bastante, te deteriora mucho, como por decir el cáncer u otro tipo de enfermedades que también quizás deteriore tu calidad de vida. Pero cuando pensamos en estas enfermedades son temas bien delicados y cada uno de nosotros, por supuesto que nadie quiere jamás escuchar un diagnóstico de estos en su familia, en tu vida personal. Jamás quisiéramos escuchar este tipo de diagnóstico porque sabemos que tiene un fin malo.
Todo el mundo quiere saber que si te enfermaste, que tenés la gripe, que te tomas la pastillita y al día siguiente estás bien. Pero una enfermedad que te lleve a la muerte, en muchas ocasiones no la queremos escuchar. Mi abuelito, cuando tenía alrededor de, no sé la verdad qué edad, pero desde que yo tengo memoria, él tenía una enfermedad que se llama Alzheimer. Esa enfermedad no tiene cura. Simplemente en el momento que lo diagnosticaron con esta enfermedad, mi familia sabía el proceso que iban a vivir. Y recuerdo que fueron momentos tristes quizás de la familia. Y ahora que yo estoy en una etapa adulta, veo que mi mamá se preocupa todavía por este tipo de cosas. Y cuando de repente me mira muy estresado o que he trabajado mucho, mi mamá, ella tan linda, me lleva ahí, compra todas las... Miren, si usted me dice una vitamina, yo ya la probé, porque me he bebido de todo. Entonces, oxigenantes cerebrales, ginkgo biloba, todo eso, ella siempre me lleva. Entonces, es difícil pasar por este tipo de circunstancias, pero hay una afectación mental que tiene el potencial para llevarnos a una muerte. ¿Y saben cómo se llama esa afectación mental? Se llama el pecado. Cuando nosotros permitimos que el pecado se anide en nuestra mente porque nosotros lo permitimos, en ese momento permitimos también que llegue una enfermedad que tiene el potencial para llevarnos a una muerte, y una muerte que trasciende no solamente este cuerpo. Debería de preocuparnos cuando pensamos quizás en este tema. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por un lado tenemos la vida eterna, que todos nosotros, ¿cuántos de acá, si viene el Señor Jesucristo hoy, se van con Él? ¿Cuántos pueden decir amén? Me va a preocuparme, muchacho. Voy a ir preocupado, voy a tener que llegar a orar. ¿Cuántos se van con el Señor hoy? Y ahí también me va a preocupar, ¿se quieren ir hoy a casa? No, hombre. Bueno, si viniese, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que tenemos que tener cuidado con esta parte. No tenemos que permitir que el pecado anide en nuestras mentes. Nos volvemos enfermos de la mente mediante el pecado. Aquellas personas que quizás se vuelven viciosos a sustancias, ¿sí? Se vuelven psicodependientes al tabaco, al alcohol, a las drogas. Si antes de haber concebido el pensamiento de aborrecerlo, ya están queriendo hacer este tipo de cosas. Y quizás también a las personas que son adictas a la pornografía o las personas que simplemente les gusta hacer lo malo, ya tienen concebido en su mente el mal. Y esa es una enfermedad mental peligrosa. Esa es una enfermedad mental. Si usted en alguna ocasión ha notado, ve, quería hacer esto y lo pensé y lo hice. Entonces estoy potencialmente en una enfermedad que me puede llevar a la muerte. ¿Y cuáles son las consecuencias de no controlar nuestros pensamientos? De no controlar inclusive aquellos pensamientos de altivez que pudiésemos tener, pensamientos quizá de superioridad que pudiésemos tener, que también es pecado. Quizás no controlamos nuestros pensamientos cuando estamos con el novio, cuando estamos con la novia. Quizás no controlamos nuestros pensamientos cuando estamos pasando en dificultades y nos angustiamos, nos preocupamos y se nos sale la vida fuera de control. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, decimos cosas que no deberíamos de decir. Hablamos de una forma que no deberíamos de hablar. Dice la Biblia en Lucas 6:45, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Creo que todos habíamos escuchado eso, de la abundancia del corazón habla la boca. El que es malo habla cosas malas. Entonces, cuando nuestro corazón, y esto puede ser una señal de alarma, ¿qué estoy hablando? ¿Qué hablo con mis amigos? ¿Qué hablo con mi familia? ¿Qué hablo con mis compañeros de trabajo? Quizás ahí nos demos cuenta si estamos sufriendo esta enfermedad.
si no tenemos la mente sana, si no tenemos la mente pura a como deberíamos de tenerla. Han escuchado también personas que tal vez no necesariamente hablan cosas pecaminosas, pero sí son súper negativas, que dicen, bueno, es que ahora sí la situación va mal. Son el tipo de personas que le gusta ver Acción 10 en la mañana. Y el 8, tiene 8, sabes que te gusta verlo, dice. Y entonces ahí vamos a ver ahí los huesos colorados ahí. Y hay gente que le gusta vivir estresada porque son buenos a estresarse. Pero ahí les gusta estar viendo eso. Entonces realmente debemos de analizar qué cosas estoy diciendo, qué cosas estoy viendo. También dice, nosotros hacemos lo que no debemos. La segunda consecuencia es que hacemos lo que no debemos. Primero, decimos cosas que no debemos decir, hablamos de forma negativa, hablamos cosas pecaminosas. Y en segundo lugar, hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Y dice Marcos 7, 20 y 22, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, ahí las redes sociales, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas cosas, muchachos, ¿saben dónde se origina? Y lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir en esta noche. Se origina en la mente. Y si nosotros no tenemos cuidado de nuestra mente, si nosotros no realmente procuramos tener una mente sana, vamos a terminar de esta forma, hablando lo que no debemos y haciendo lo que no debemos tampoco. Porque va a ser 1 más 1 igual a 2. Fórmula matemática. Mente sana, dice uno, cuerpo sano, dice. Todo el mundo no sabemos la frase. Mente sana, cuerpo sano, decimos. Bueno, mente sana, vida santa. Mente sucia, vida destruida. Fórmula matemática. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer y cómo debemos de cuidarnos? En primer lugar, debemos de llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Dice 2 Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ok, entonces eso está fácil. Dice, bueno, voy a someter ahorita todos mis pensamientos. A ver, sometete. Y empezamos ahí a hacer en la mente guerra. ¿Cómo funciona eso realmente? ¿Cómo someto un pensamiento? ¿Lo agarro? ¿Lo meto en una cárcel? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo someter un pensamiento? Quizá vamos a hacer entrenamiento mental y entonces ahora todos nos vamos a sentar y ¿cómo sometes los pensamientos? Dice la Biblia que debemos de someterlos en obediencia a Cristo. Pero es que dice el versículo 4, el versículo anterior a ese. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. En otra versión dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para derribar fortalezas. Entonces lo que debemos de entender es que lo vamos a hacer pero con la arma espiritual. Y entonces ahora me van a preguntar, ¿y cuáles son esas armas espirituales que debemos de utilizar? Entonces, ¿qué? Pues me voy a empezar a pegar con la Biblia en la cabeza ahí, componente hombre, componente. No se trata de eso, sino que debemos de vivir conforme a la naturaleza del Espíritu. Dice Romanos 8:5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente ¿en qué? En los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Si usted está aquí hoy, déjeme felicitarle, porque usted escuchó al Espíritu Santo de Dios que le estaba diciendo, ve a la iglesia, congrégate. Y tomó una buena decisión, pero no se basa solamente en tratar de escuchar a mi espíritu, sino en fortalecer mi espíritu, en alimentar mi espíritu. ¿Y cómo lo logro? La forma más fácil es con la palabra
de Dios. Necesitamos reemplazar los pensamientos malos, los pensamientos sucios, los pensamientos que quizás nos van a hacer sentir temerosos, nos van a sentir angustiados, nos van a hacer sentir tentados. Ese tipo de pensamiento hay que reemplazarlos con la palabra de Dios. Dice Filipenses 4, 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces debemos de llenar nuestra mente de todo lo respetable, lo verdadero, lo digno de admiración. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual de fe y de conducta. Y esa va a ser nuestra arma espiritual básica para nuestro día a día. Ahora, digamos, quizás viene alguien en tu trabajo y te dice, mira, necesito que me ayudes a esto, vas a limpiar los baños, o qué sé yo, lo que sea. No sé qué cosa le mandarán a hacer. Pero imagínese lo que a usted no le gusta hacer en su trabajo. O lo que usted tal vez sus padres lo mandan a hacer algo que usted no quiere hacer. Lo que en mi caso a mí no me gustaba lavar los trastes. Yo prefería que me pusieran a limpiar. Yo limpié muy bien limpio la casa. De hecho, le doy duro a los lampazos y queda todo nítido. Ahí está la Nicole que no me deja mentir. Pero lavar traste a mí no me gustaba. Pero digamos que te mandan a hacer esa tarea que a vos no te gusta. Y entonces en ese momento, ¿uno cómo va? Ay, qué alegría, me mandaron a lavar los trastes. Me mandaron a hacer esta tarea que no quiero. Me mandaron a Chichigalpa a traer los documentos. Y entonces, en la ciudad más caliente, Chinandega, creo que es la más caliente. Imagínense que los mandan ahí. Y en ese momento uno siente la tentación y el pensamiento de ir renegando de la mamá, renegando del jefe, renegando de quien sea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar la palabra de Dios y decir, Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. También la Biblia nos dice que no hagas nada ni por contienda ni por vanagloria. Entonces, y se los digo, esa es una de las cosas que yo siempre recuerdo. No hagas nada cuando me molesto y tengo que hacer algo. No hagas nada por contienda ni por vanagloria. Ya me calmo, me relajo. Y entonces ahí sí, ya voy y hago lo que tengo que hacer. No permito que mi mente se enferme. No permito que mi mente se encuentre pecaminosa. Quizá usted esté luchando con la pornografía y de repente entra a las redes sociales y le salen anuncios, le salen perfiles y cosas. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? En su mente, recordar también la palabra de Dios de que en Él en Cristo todo lo puedo. En Cristo soy más que vencedor. Y entonces te apartas y recordás que José salió y ¿qué hizo? Huyó. Y entonces salí huyendo. Quizás te vas a enfrentar a situaciones que vos vas a decir, ala, pero es que esta está difícil. Está difícil esto que estoy pasando. No puedo controlar mi mente. Pero ¿qué dice la Biblia? En 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, eso no está en la presentación, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y sabe cuál es la salida que Dios siempre nos da? Su palabra. Esa es la salida. ¿Ustedes creen que es que la salida es que nos va a salir una puerta así de repente? La salida, exit. Ahí está la salida. La salida es la palabra de Dios que siempre nos va a dar dirección en el momento que lo necesitemos. Por supuesto, Dios puede obrar de forma milagrosa en nuestra vida, pero el 90% de las veces la salida siempre va a ser el dominio propio que Él nos ha dado y la palabra de Dios que nos da dirección en nuestra vida. En tercer lugar, ¿cómo vamos a limpiar y a mantener nuestra mente sana? Debemos de empezar a identificar cuáles son los detonantes que me traen malos pensamientos.
¿Cuáles son los detonantes en mi vida? Que yo sé de que si mi mente está luchando contra esto, ¿cuáles son los detonantes que tengo en mi vida? En muchas ocasiones van a ser las personas con que nos rodeamos. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Pero realmente la Biblia nos dice en Proverbios 12:26, el justo es guía a su prójimo. Si usted tiene un buen amigo que es justo, o sea, una persona temerosa de Dios, va a ser guía para usted. Y le felicito que tenga amigos acá en la iglesia. Y búsquelo. Y si es un amigo que viene a la iglesia, pero anda ahí cristino, mejor búsquese otro, porque capaz y lo empuja también. Pero dice, pero el camino del malvado lleva a la perdición. Con quien usted ande, muchachos, a veces, así va a terminar. Entonces necesitamos entender cuáles son los detonantes. Quizás esa amistad que estamos teniendo, que nos está haciendo pensar cosas, nos está diciendo y nos está induciendo a este camino y nos empieza a bombardear la mente. Mira, ay, ¿qué es esto y qué lo otro? Hay gente que mire, es mejor cortarla. O sea, no sea odioso, pues a veces qué sé yo, y no que sos cristiano y me anda haciendo mal la cara, no es que le va a hacer mal la cara a la gente, pero sí desde su lugar. Mira, hermano, a mí no me gusta eso. Por favor, no me muestre eso. A mí no me gusta. Póngase serio. Cualquier cosa, bromee lo que usted quiera, pero póngase serio. A mí no me gusta eso. Por favor, respetá. Y hágalo y que le dé vergüenza a la otra persona, porque realmente hay gente que anda en sus cosas y como que si riéndose y como que si eso fuera lo más normal y así viven su vida. Cuando realmente quizás van, dice, un camino de perdición. Y debemos de saber identificar esto. En segundo lugar, muchas veces los detonantes es lo que uno mira. Eso todo entra por la vista, dice él. La María entró por la vista también. Hasta la muchacha, el novio y la novia entra por la vista. Todo entra por la vista. Todo. El pecado también entra por la vista. ¿Sabían ustedes? Así que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Dice Mateo 5, 28 y 29. Pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Con qué? ¿Que mira? ¿Con qué? Con los ojos, ¿no? O sea, que entró por dónde? Por la vista. Para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho, dice, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahí también están, digamos, todas las personas que les gusta vivir con ansiedad y ahí andan viendo las noticias malas, ahí andan rodeándose siguen las páginas de amarillistas y todo ese tipo de cosas. Y quizá usted va a tener que entrar a su Facebook, va a tener que entrar a su Instagram y darle un follow a mucha gente, a muchas páginas, a mucho contenido que quizá le está saliendo y usted sabe que es detonante para su vida. Es mejor cuidarnos. Dice Job 31:1 y preste atención a esto, que es salvaje. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Mire, Job se cree que no es que él tuviese problemas de infidelidad con su esposa ni nada por el estilo, sino que Job se le conoce como una persona que fue intachable. ¿Y usted sabe cómo Job logró ser intachable? Cuidó su mente. Job sabía de que no tengo problemas con mujeres y no quiero tenerlos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un pacto con mis ojos, porque todo entra por la vista. Voy a hacer un pacto con mis ojos para no ver lo que no debo ver. Y póngale usted el nombre de lo que usted sabe que no debe ver. Hay muchas cosas. Entonces, quizá de repente no debe ver al muchacho que sabe que es el filisteo o la muchacha que es filistea. No la mire mejor. Mire a la que sí viene aquí al culto. Entonces, tenga cuidado. No mire a donde no debe ver. Y también, en muchas ocasiones, es lo que escuchamos. A veces, hoy en día casi no hay radio.
¿Cuántos escuchan la radio aquí? ¿Ves? Ese es mi punto, nadie escucha la radio. Entonces, bueno, solo aquí mi estimado Alex Gómez, yo sé que fe y esperanza por siempre. No, perdón, es Radio Sana, ¿verdad? ¿Nunca estuviste en la fe y esperanza? Que Radio Sana. Entonces, casi nadie escucha la radio, pero sí escuchamos muchas veces podcast, escuchamos al amigo, que ya les dije que hay que cortar a los amigos, pero a veces quizás no necesitamos estar presenciales, pero sí estamos escuchando música en muchas ocasiones. Y déjenme ilustrárselo de esta manera. Dice la Biblia que Dios no se agrada de los que prestan atención a los malvados. Recuerda el versículo que habíamos visto. Te va a llevar a la perdición, ¿verdad? No se agrada, no le podemos prestar atención. Ahora, la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Había escuchado ese versículo antes? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. En muchas ocasiones la incredulidad va a venir por oír cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y el pecado va a venir por oír cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces, el oído, presten atención, el oído es muy importante. ¿De dónde viene la fe? ¿Por el qué? Por el oír, ¿verdad? Es importante la audición, ¿sí o no? Porque un día escuchamos un mensaje en una iglesia. El Señor trajo libertad a nuestras vidas. Por un mensaje que un día escuchamos, que necesitábamos, por un amigo que nos habló, quizás conocimos de Cristo. Pero también por nuestros oídos, escuchando quizás música secular, escuchando quizás música que usted dice, es que no dice nada malo, pero de repente te lleva a ser depresivo, te lleva a preocuparte, te lleva a pensar de que te las andan pegando. Todo eso. Entonces la música también es algo que debemos de cuidarnos. El oído es algo que debemos de tener especial cuidado en nuestra vida. Todo lo que escuchamos. Y en último lugar, muchachos, ¿cómo vamos a tener una mente sana? Es poniendo en práctica la oración efectiva. Se recuerda que estábamos leyendo Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Pero qué se tiene que hacer antes? Orar. Orar y ser agradecido. No solamente es, digamos, orar, sino también ser agradecido. Ahora, mi hijo tiene 11 años de edad, 11 años, ya quisiera. 11 meses, 11 meses de edad. Y en sus 11 meses de edad ya está empezando a dar pasos. Cuando él empieza a dar pasos, hoy en la mañana dio como 3 pasos y llegó a donde estaba yo, ¿verdad, Nicole? A mediodía. Dio 3 pasos y llegó a donde estaba. Y qué lindo el niño, usted sabe, como padre ahí uno, qué orgulloso que dio sus 3 pasos. Y entonces, pero yo sé que si él está solito, él no da más de esos 3 pasos. Si yo no hubiese estado frente a él no hubiese dado esos 3 pasos. ¿Por qué? Se hubiese sentido inseguro. Pero yo sé que él puede caminar, dio esos 3 pasos, puede dar más. Todo es que él tenga la confianza, ¿no? Y es más, él puede caminar y a veces yo vengo y le agarro la mano o él se agarra de mi pantalón y él puede caminar a mi lado o yo lo voy sosteniendo de su mano. Y ni siquiera es que yo lo voy jalando, pues, o le doy estabilidad. Realmente él solo necesita ir agarrado de algo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Hay muchas veces en la vida de que realmente lo único que necesitamos, muchachos, es tener la confianza de que Dios está ahí. En la vida, cuando nosotros oramos, pero no oramos de una forma ambigua o una forma cualquiera, sino que realmente oramos, como dice la Biblia, que la oración efectiva del justo puede mucho. Si oramos de una forma efectiva, entonces vamos a sentir esa confianza de que tenemos una relación con nuestro papá.
Y eso no se logra con una oración cualquiera. Dice Salmo 121:3, decía el salmista, no permitirá que tu pie resbale. Escucha clase de afirmación la que da. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Imagínese irse a dormir y saber de que Dios está ahí. Mi hijo se duerme con nosotros. Ayer no estuvo su mamá, le costó dormir. Y duerme con nosotros porque está tranquilo, porque estamos ahí. Está su papá, está su mamá. Camina porque sabe que está su papá, que está su mamá. Cuando nosotros desarrollamos este tipo de relación con Dios, de que lleguemos a un nivel de confianza, de saber de que realmente no duerme el que me cuida, en ese momento la mente como que empieza a sanar. Y si estábamos preocupados, si estábamos angustiados por alguna circunstancia, entonces empieza a venir la confianza de que Dios está conmigo, la confianza de que yo no puedo en mis fuerzas, pero que con Dios sí voy a poder porque Él está ahí. Y entonces Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, que está constantemente buscando a Dios en oración porque en ti ha confiado. Y ahí está la clave, muchachos. Cuando aprendemos a depositar nuestras cargas en Dios, aprender a depositar nuestros pecados en Dios, saber de que me puedo caer, de que voy caminando pero que me tropiezo, pero saber que aunque me tropiece, en el momento que quizás pueda llegar al suelo, mi papá está ahí y me va a recoger. Y entonces podemos seguir caminando, podemos avanzar en la vida, podemos no solamente dar 3 pasos, sino llegar a la meta, porque realmente confiamos que el Señor está conmigo. Pero cuando no tenemos esa confianza, estamos por la vida y nuestra mente se desvía. Me puedo desviar al pecado, me puedo desviar a la angustia, me puedo desviar a la depresión, porque no estoy confiando realmente de que el Señor me está guiando, que el Señor es el que cuida de mí en cada paso que doy. Y mire que le digo que cuando oramos, le decía 2 cosas, que debemos de orar y que debemos de dar gracias. ¿Sabe por qué? Porque a veces llegamos donde el Señor y le empezamos a decir, Señor, mira mis problemas. ¿Se acuerda el sábado pasado que hablábamos del hombre que llegó y habló un montón de cosas y dice la Biblia que habló consigo mismo? A veces llegamos donde Dios a hablar con nosotros mismos porque no lo tomamos en cuenta. No le llegamos a decir, estoy pasando esto, y está bien que lo haga. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que debemos de orar y que también debemos de dar gracias. ¿Y sabe por qué creo en mi corazón que Dios nos manda a dar gracias? Y que lo he experimentado. Porque uno puede llegar cargado, uno puede llegar a decirle, Señor, vengo reventado, vengo con estos problemas, vengo con estas cargas, yo no puedo más. Pero en ese momento vos le decís, pero te doy gracias, Señor. Gracias porque estoy vivo. Gracias, Señor, porque sé que no es la primera vez que he fallado y tú en otras ocasiones me levantaste. Gracias, Señor, porque sé que tu mano ha estado conmigo y me has cuidado. Aun cuando yo fui infiel, tú has sido fiel. Y empezamos a recordar todo lo que Dios ha hecho una y otra vez. Dios siendo fiel conmigo, Dios mostrando su misericordia una y otra vez. Y en ese momento es donde empiezas a recobrar la confianza, porque sabes que realmente se te olvidó el problema porque te acordaste que a la par tuya está tu papá. Te acordaste en ese momento de que estás pasando un problema, pero gracias, Señor, porque aquí estás conmigo, sé que no estoy solo. Y en ese momento, cuando damos gracias, quizás vamos a poder reconocer que Dios es más fuerte que nuestro problema, que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia que esté pasando. Dios tiene el poder para traer libertad a mi vida sobre cualquier adicción. Dios tiene el poder para traer libertad a mi vida sobre cualquier pecado. Dios tiene el poder para hacerme realmente libre. Y a pesar de que esté pasando una situación mundial como el COVID, dice esta Organización Mundial de la Salud, que cuando empezó el COVID en el 2019 se incrementó el 25%, ¿se acuerda que le dije? 25% de casos de depresión. Pero a pesar de esa circunstancia, el que estaba caminando junto a Dios dijo, ¿sabes qué? Estoy pasando por este problema, quizá la situación es más grave porque perdí el trabajo, pero yo sé que vos estás conmigo. Y eso es lo que marca la diferencia.
debemos, ante todas las cosas, muchachos, en medio de problemas, en medio de quizás luchas internas que tengamos en nuestra vida, debemos de siempre recordar de que mi mente va a estar sana siempre y cuando yo recuerde que Dios me ama. Siempre y cuando recuerde que Dios está conmigo. Siempre y cuando recuerde de que a Él puedo ir y Él va a ser el que me va a dar la salida a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de sus fuerzas. Dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estaba en una charla, le llamaban a ellos de experiencial, charla experiencial, ¿cómo se dice? Experiencial sería la palabra, creo que así está escrito, charla experiencial. Era con una doctora, una psicóloga muy estudiada, con muchos títulos, y empezaron a hacer traigan una crema, hace masaje, piensen en algo bonito. Y hubieron algunos que dijeron, la qué experiencia más salvaje la que tuve. Andaba cargado y qué salvaje frotarme las manos. Hay gente que está lidiando con sus problemas y cree que frotarse las manos es la solución. Pero después el problema regresa y siguen estando solos. Pero aquellos que confían de que Dios está con ustedes, entonces vienen los problemas, puede pasar lo que sea y no va a necesitar ningún masaje. Si vas a necesitar un masaje, tal vez porque anda ahí, pues que andas a cansancio físico, pues. Entonces, qué rico el masaje. ¿A quién no le gusta que le den un masaje? Pero los hijos de Dios, lo único que necesitan es recordar que Dios les ama y que está ahí con ustedes. Y todo problema mental, todo problema de quizás has pensado en suicidarte, quizás has pensado en alejarte de Dios, en tirar la toalla, quizás has pensado en que esta es la última vez que estoy acá. Pero realmente el Señor hoy te dice que Él nos ama y que quiere traer una mente sana a nuestra vida. Así que póngase sobre sus pies, vamos a terminar orando.